Estamos listos, estamos los que estamos, somos los que somos. Hay algunos hermanos que ya saben que se graba, entonces están tranquilos. Los ven por diferido. Bueno, vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias por esta tarde que podemos compartir juntos, continuando este estudio, estudiando tu palabra, Señor. Gracias te damos porque a través de cada clase, a través de cada estudio, de cada video que podemos ver, de cada lectura que podemos hacer, de cada tiempo en el que podemos estar animándonos, se fortalece nuestra fe. Se fortalece para entender la obra completa que hiciste por nosotros en la cruz, para recibir la sanidad, para recibir esa vida abundante que vos tenés para cada uno de nosotros, para conocer también tu naturaleza, que es buena, tu voluntad, que es agradable y que es perfecta. Gracias queremos darte, Señor, te pedimos que nos acompañes en estas 2 horas que vamos a estar compartiendo tu palabra, que nos guíes, Señor. Tu palabra fue escrita, inspirada por ti, Señor, y te pedimos que ese mismo espíritu que inspiró a los escritores esté también en nosotros, Señor, como oidores. Que así como se codificó el mensaje de tu espíritu a través de las letras escritas en un papiro, en un texto, se pueda decodificar ahora, Señor, a través de la lectura y llegue a nuestro corazón y no llegue como palabras, que llegue como vida abundante, que llegue como poder, que llegue como tu gloria, Señor. Porque tu palabra, Señor, salió de tu boca con un propósito, vos decís que no volverá allá vacía, Señor, y nosotros recibimos, Señor, todo lo que tenés para nosotros. Queremos esa vida abundante, te amamos, Señor, y queremos todo lo tuyo. Nos ponemos en tus manos, gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que toma este tiempo para edificarse en la fe, Señor. Le damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Hoy, clase 7. Estamos en la última clase de la primera parte. Vamos a estar hablando sobre cómo ministrar la sanidad. La administración de la sanidad sería la forma en la que nosotros estamos manifestando nuestra fe. Todos los métodos que podemos estar hablando son para crear un punto de contacto para que se manifieste la fe, para crear un punto de contacto o un canal por el cual pueda pasar el poder de Dios, ¿bien? Para sanidad, por el cual el don que ya está dado y ya está en los lugares espirituales pueda llegar a los lugares materiales, ¿no? A la tierra, a nosotros. Así que las maneras que vemos de ministrar y los modos, como decimos, son este punto de contacto. Lo que nosotros estamos haciendo es llenándonos de la verdad, de la realidad de la cruz. ¿Bien? Entonces, esto más que para nosotros sería justamente como puse ahí en el título, para estar ministrando, porque en realidad el que conoce, el que tiene conocimiento de la obra completa de la cruz y la cree, no necesita ningún método. ¿Qué es lo que trae el don de Dios a nuestra vida? La fe. ¿Bien? Así que quien conoce la obra de Jesucristo en la expiación, la obra completa, salvación, libertad y sanidad, por creerla solamente, ya está recibiendo. ¿Bien? Pero tenemos también estos métodos, estos modos de estar ministrando, y aún también muchos podemos usar nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, quería hacer énfasis en esto, que en realidad lo fundamental
lo que nunca puede faltar, lo que siempre tiene que estar, es fe. ¿Bien? Porque la fe es lo único que trae el don. La fe es el único canal. Después los diferentes modos de estar manifestándolo son canales a través de los cuales se manifiesta la fe. Bueno, forma en que manifestamos la fe. Mateo 78, 86 dice: cierra los ojos fuertemente y ora místicamente para sanar. ¿Bien? ¿No lo encuentran en sus Biblias eso? El Evangelio de San Juan Pablo. Bueno, no existe este versículo, no existe tampoco. Mateo tiene 28 capítulos, ¿no? No existe este versículo, pero ¿por qué en la iglesia lo que hacemos comúnmente, por no decir el 100%, el 99,9% de las veces, por qué hacemos lo que dice este supuesto versículo, ¿no? Cerramos los ojos fuertemente y oramos de manera mística para que la persona se sane, ¿no? O sea, de manera mística, ¿cómo sería? Así ceremoniosa. Señor, clamamos por sanidad, Señor. Te pedimos tu fuego del cielo caiga, estés transformando las células, los cuerpos, ¿no? Y cuanto más místico lo podemos hacer y más tono centroamericano le damos, es como que más presencia de Dios pasa, ¿no? Bueno, no pasa por ahí. Bien. No pasa ni por el tono, ni pasa por lo fuerte que estemos cerrando los ojos, ni por lo místico que hagamos la oración. Tampoco pasa la otra manera en la que comúnmente orábamos por sanidad, era repitiendo versículos bíblicos. Y en realidad yo me puse a analizar esa manera. Y yo lo hacía para convencerme yo. Cuando tenía que orar por sanidad, empezaba a repetir versículos y lo hacía para decir: Señor, lo dice acá en tu palabra, y en este versículo, y en este, y en este, y en este, por favor, hacelo, ¿no? Y un poco me estaba convenciendo yo, estaba tratando de convencer a la otra persona. Bueno, vamos a analizar acá bíblicamente cómo se manifiesta la fe para sanidad. Bien, ese es el propósito de esta lección. Ya de principio vamos a decir esta realidad, esta verdad. Jesús nunca los envió ni a los 12, ni a los 70, ni a todos los discípulos después a orar por los enfermos. Solamente le dijo: vayan y sanen. Vayan, prediquen el reino de los cielos, ¿no? Y sanen enfermos y echen fuera demonios. ¿Cuál era el mandato? No oren por los enfermos, sino sanen a los enfermos y echen fuera los demonios. Eso no nos entra, no nos calza mucho con nuestra piedad, ¿no? Nuestra piedad dice: ¿cómo vamos a sanar nosotros a los enfermos? Pedro en la puerta de... Perdón, Juan Pablo. Sí, sí. Pedro en la puerta de la Hermosa le dijo: levántate y anda, lo que tengo te doy. No oró, ordenó. Exactamente, exactamente. Y si nos ponemos a ver todos los pasajes de sanidad que hay, no vamos a encontrar en ninguno una oración. En ninguno. Sin embargo, en la iglesia lo que hacemos comúnmente, lo que se hace comúnmente es orar, ¿no? Bueno, hasta ahora. Tenemos que cambiar eso. Jesús entonces nunca los envió a orar por enfermos. Le dijo: vayan y sanen. En ninguna ocasión Jesús oró por sanidad. No lo hicieron ni los apóstoles, ni lo hicieron después los 70, ni lo hicieron los 120 después del aposento alto, ni lo hizo después la iglesia. ¿Bien? Después se comenzó a hacer, avanzada la historia de la iglesia,
cuando empezaban a tener menos resultados y bueno, ahí comenzaron a orar, ¿no? ¿Qué es una oración? Una oración va dirigida ¿a quién? A Dios, en el nombre de Jesús. A Dios va dirigida. Bien. ¿Y una oración de intercesión? ¿Qué estamos haciendo? Y estamos intercediendo por la situación. Le estamos pidiendo a Dios por una situación. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos orando por sanidad? Le estamos pidiendo a Dios que esté haciendo esa obra. ¿Bien? Pero si ya la hizo, ¿no estudiamos que ya la hizo? ¿Que Bueno. ya nos dejó la sanidad? Bueno, por eso, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. El mandato es vayan y sanen. Tomen esa provisión que está en la cruz y aplíquenla en sus vidas y aplíquenla a la vida de las personas. ¿Bien? Entonces, cuando oramos, en vez de estar haciéndonos responsables nosotros, lo hacemos responsable a Dios. Y cuando oramos, la fe no aplica al 100% como debería aplicar si nosotros decimos, levántate, ¿no? O si nosotros le decimos, le ordeno a la vista que sea restaurada. A ver, mira, ahora, mira, ¿no? Entonces, en ese momento queda evidenciada nuestra fe, ¿no? Pero cuando nosotros oramos, lo estamos haciendo responsable a Dios. Y para colmo, si no testeamos el milagro, si ocurrió o no ocurrió, lo dejamos ahí en stand-by, ¿no? Lo dejamos ahí como diciendo, bueno, Dios si quiere va a responder, si no quiere no va a responder, eso no es mi asunto, dejo a la persona y sigo orando en la línea de oración, ¿no? Entonces, ahí lo estoy haciendo totalmente responsable a Dios, pero el Señor no nos mandó a hacer eso. Nos mandó a ir y a sanar a los enfermos. ¿Bien? Vamos a estar avanzando un poquitito en esto para estar digiriendo esto que acabamos de decir. Bueno, Esta el caso... sanidad depende, la sanidad en estos casos depende mucho más de la persona que está pasando la situación, porque nosotros podemos tener esa fe y creer, pero si la persona no cree, no alcanza con nuestra fe, porque nosotros sí creemos que el Señor ya nos dio la sanidad, pero la persona que quiere ser sana también tiene que creer que Dios ya le dio la sanidad. Y también sí, ver bueno. en tu vida qué es lo que pasó que llegó esa, por lo que escuché del video, ¿no? También ver esa persona, ver qué es lo que está pasando en su vida que llegó hasta ese entonces. Porque por lo que escuché de este video, a veces son puertas abiertas, a veces no, pero a veces son puertas abiertas también. Sí, bueno, es un poco relativo. Es un poco relativo el tema, porque en realidad Jesús no les pedía confesar pecados cuando fueron a la casa de la suegra de Pedro y se pasó toda la noche orando, se pasó toda la noche, perdón, sanando, que vinieron a buscarlo a la puerta y se quedaron hasta la noche y dijo, y sanó a todos, ¿no? No puso un confesionario y dijo, vengan acá, confiesen sus pecados, arrepiéntanse, después recíbanme a mí como el único Señor y Salvador y después veo si voy a orar por ustedes. No lo hizo de esa manera, ¿no? Y cuando se acercaban, tampoco en las multitudes, ¿qué fe podían llegar a tener? O sea, comparado al entendimiento que tenemos hoy de la realidad de la cruz, de la realidad de la obra expiatoria, eso no entendían nada. Claro. Para ellos era un profeta que Dios lo estaba usando y ellos fueron, y el que se sentía indigno, si fue, bueno, creía que Dios podía hacer el milagro igual aunque fuese indigno. ¿Había pecadores entre las multitudes? Por supuesto que había pecadores. Sin embargo, los sanaba a todos, ¿no?
Entonces es muy relativo, ¿no? Ahí estaba siempre la fe, de un lado tiene que estar bajándose el don de Dios, de un lado se tiene que estar bajando. Puede ser del lado del creyente, del lado del que necesita la sanidad, puede ser de ese lado, ¿no? Y que tenga poca fe el predicador. Yo conozco un caso de un compañero mío del instituto que decía, en la iglesia se había sanado una hermana, en un domingo que fue a pedir la oración, se había sanado de cáncer, le vino con una radiografía y al otro domingo vino con otra y le había desaparecido el tumor, ¿no? Y él decía, me vino a pedir oración el día que peor estaba espiritualmente, el día que me sentía mal, el día que digo, si podía faltar a la iglesia y que vaya a predicar otro, o si venía un predicador invitado, mejor. Lo hubiese preferido. Bueno, justo ese día viene esta hermana y dice, por favor, pastor, tengo un tumor. Dice, por favor, ore por mí. Y él por adentro decía, ay, justo hoy vino. Si me hubiese enganchado con un poco más de fe, oraba mejor, pero justo hoy vino. Y bueno, hizo una oración. ¿Qué creía la mujer? La mujer vino diciendo, quiero la oración del pastor y el pastor, esa oración me va a sanar. Bueno, recibió esa mujer. Lo vemos con la mujer con flujo de sangre, la hemorroísa. No porque Jesús no tenga fe, porque Jesús no tenía ni idea de lo que estaba pasando. La mujer se lo robó el milagro directamente. Así que ¿quién empujó ahí? ¿Quién trajo el poder a su vida? La que estaba enferma, ¿no? El ministro solamente fue un punto de contacto para su fe, pero ni la voluntad del ministro tenía que ver, porque Jesús no sabía nada. Jesús iba caminando y de repente lo tocaron, ¡pac! Sintió que salió poder. Y la mujer ya recibió la sanidad. Y él no tenía ni idea de lo que había pasado. ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Bueno, en ese caso, tira el enfermo. Hay otros lados que el enfermo tiene poca fe. Señor, ayuda a mi fe, le dijo el padre del joven. Y Jesús tenía fe para los dos. No te preocupes, cree y verás la gloria de Dios. Y se hizo el milagro. Por supuesto estaba ahí, ¿no? La persona puso un poquitito. No era como Claro. no era como los incrédulos de Nazaret, que ni fueron a la campaña, que no lo seguían a Jesús, que decían, no, que vamos a ir a la casa a escuchar al carpintero. No. Y bueno, si no fueron, se perdieron todo lo que había ahí. Pero los que fueron, dice, aún en Nazaret, en su tierra, los que fueron, recibieron por la imposición de manos sanidad. ¿Bien? Entonces, puede ser la persona enferma y muy poca fe del predicador, ¿no? O la fe del predicador, ¿no? O la fe de un tercero también. Jesús lo mostró con los 4 que bajaron al paralítico, ¿no? Y ese sería el caso de la intercesión. O sea, si nosotros tenemos que estar orando por una persona, y en ese caso entraría la oración, o hasta podríamos enviar una palabra, ¿no? Por una persona que está a distancia, nos dicen, tal persona está enferma, bueno, te pido oración por tal persona, bueno, hacemos una oración por tal persona. ¿Bien? Ese es un tercero, está afuera, ¿bien? Está fuera de la situación y está intercediendo para que Dios esté obrando. Aún en esa intercesión podemos estar enviando una palabra de sanidad, como hizo Jesús con el siervo del centurión. ¿Bien? Envía la palabra y mi criado será sano. Entonces decimos, por tal hermano envío la palabra de sanidad. Por tus llagas fuimos curados. ¿Ven? Ahí estaríamos intercediendo. Así que ni los apóstoles ni los 70, y tenemos la única vez
que se relaciona la sanidad con la oración es en la epístola de Santiago, que después al final vamos a estar analizando ese texto. Pero en todos los casos siempre hay otro tipo de manifestaciones, o imposición de manos, o enviar la palabra, o diferentes cosas que vamos a estar analizando. Bueno, ¿esto quiere decir que no tenemos que orar? Orar tenemos que orar todo el tiempo, ¿no? Orar sin cesar, dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:17. ¿Bien? El orar en lenguas, ahí lo puse en las listitas de temas, ¿no? El orar en lenguas, ¿en qué beneficia el orar en lenguas? Efesios capítulo 6. A la persona que ora en lengua. Exactamente. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, cuando la palabra habla de oración en el Espíritu, está hablando de la oración en lenguas. Pablo hace diferencia entre la oración con la razón, ¿no? Cantaré con el conocimiento, cantaré con la razón o cantaré con el espíritu. Oraré con el entendimiento, oraré con el espíritu. La oración en el espíritu, en el lenguaje bíblico, es el orar en lenguas. ¿Bien? Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. ¿Bien? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que ahí tenemos la oración en lenguas que dice en todo tiempo. Judas, versículo 20. Judas tiene un capítulo solo. El versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, ¿cómo? Orando en el Espíritu. ¿Bien? Entonces, la oración en el Espíritu, muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas y dejaron de utilizarla. Dijeron, me largué, hablé 2, 3, 4 sílabas, 10 y chau. Y dejaron de utilizarla, ¿no? O lo hacen en un momento, tal vez en la iglesia hay un momento que practican, que están, que se hace adoración y dicen, bueno, ahora tomemos 2, 3 minutos para estar orando en lengua y oran todo en lengua y lo hacen en ese minuto. Después no lo hacen más. Debemos orar en lengua todos los días y, no sé, no quiero poner tiempo, pero por lo menos media hora por día, por lo menos. ¿Bien? Y después tenemos que analizar bien después tendrían que analizar bien en 1 de Corintios, capítulo 14, todo el pasaje del hablar en lenguas, ¿no? Todas las verdades que hay ahí, ¿no? El que habla en lenguas habla a Dios, habla misterios por el Espíritu. ¿Bien? Dice el 14.3. El 14.4 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Bien? Una pregunta después, Pampi. Después. Bien. Esto es... Sí. Sí. Decime. Quería preguntar porque me quedó una duda porque escuché, o sea, sé por bien, que ministrar a una persona que no sé si estaba poseída, pero en lengua, le sacaron, no sé, el demonio en lengua. ¿Puede ser eso? ¿Se puede ministrar sanidad? ¿Se puede ministrar a través de las lenguas, sacar un demonio o no? ¿Y ocurrió? Sí. Se puede. O sea, fue un testimonio de otra persona, ¿no? No que... Claro. Sí. A una persona, un tema muy feo, Sí. Y bueno, y este hombre se había ido arriba a la sierra, y bueno, fueron unos hermanos, y dice que los demonios que tenía, no sé qué, que ellos también hablaban lengua, y la persona que lo ministró,
que era un familiar, que no sé si no es, lo ministró en lengua. Y, o sea, le sacó así en lengua. Siempre tuve esa duda, porque en la Biblia no está, pero no sé, no, me quedó esa duda nada más. Bien, bueno, lo podemos unir con Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Bien? Este pasaje habla sobre las lenguas. ¿Cuánto podemos orar con conocimiento a través de la razón, por una circunstancia, por una situación? ¿Bien? Sin embargo, el Espíritu Santo lo sabe todo. Aún lo profundo de Dios, dice, ¿no? Escudriña aún hasta lo profundo de Dios. Podemos estar por horas pidiéndole revelación al Señor para que nos muestre la mejor manera, la manera más correcta de estar orando por otra persona, intercediendo con conocimiento a través de la razón. Señor, mostrame por qué tengo que orar, ¿no? A ver por qué situación está pasando. Y ahí nos tendría que estar dando una palabra de conocimiento, y a través de esa palabra de conocimiento poder estar intercediendo nosotros, o directamente nos ponemos a orar en lenguas. Presentamos a la persona, decimos, Señor, esta persona está con un problema, vení a ayudarme en mi debilidad, de cómo orar para que esa persona salga de ese problema. Y me pongo a orar en lenguas. Y me quedo un rato orando en lenguas. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿no? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, bueno, después vamos a estar viendo bien detalladamente este tema. Las dos primeras clases de fe vamos a estar viendo bautismo del Espíritu Santo, o sea, la primera semana de enero. Vamos a estar viendo bautismo del Espíritu Santo. Tal vez hay algún hermano o alguna hermana que no recibió el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial del hablar en lenguas. Y bueno, vamos a estar viéndolo de una manera bien sencilla, que van a estar recibiéndolo en el nombre de Jesús. Amén. Esto es por fe, como Amén. todo don, es por fe. Así que, bueno, volviendo a este tema, orar en todo tiempo, estamos orando. Tenemos que vivir en comunión con nuestro Señor, con nuestro Padre. ¿Bien? Decía el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Así deberíamos decir nosotros en cualquier momento del día. Cuando nos agarra una situación complicada, ¿qué es lo que nos da la entereza? Saber que Dios está con nosotros. Por eso a Elías no se achicharraba con un ejército que le venía encima, con cualquier cosa. No. ¿Por qué no se achicharraba? Porque vivía en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Estoy en la presencia de Dios. Estoy andando con Él, estoy caminando con Él. Estoy en Cristo. ¿Bien? Escondido con Cristo en Dios. Entonces, eso me mantiene preparado para poder tener fe en cualquier circunstancia. Ahora, cuando me dicen, vamos a orar por un enfermo, bueno, ahí no es el momento de orar, es el momento de sanar. ¿No? Estoy orando todo el tiempo, estoy en la presencia de Dios todo el tiempo, ¿no? Pero ahí es el momento de levantarme contra lo que está en esa persona. Recordemos que cuál es la fuente, ¿no?, de la enfermedad. La fuente de la enfermedad es el enemigo. Entonces,
ese es el momento no de estar orando, sino de levantarme en la autoridad de Cristo, por estar en Cristo, de levantarme contra lo que está en la persona. Pero orar todo tiempo. Cuando hay que ministrar, no, se sana. O se echa fuera el demonio o se ordena sanidad. Bueno, vamos a ver algunos modos. El primero, uno de los dos más comunes que se utilizan en la palabra, imposición de manos. Nuestras manos son una extensión del Señor. Y así como creíste, te será hecho. ¿Bien? Debemos saber, debemos, bueno, la fe es la convicción, ¿no? Debemos convencernos de que en nosotros está el Espíritu Santo, de que estamos llenos del Espíritu Santo y de que nuestras manos son las manos de Jesús. Cuando toco a alguien, lo está tocando Jesús. Cuando voy a orar, a bendecir a alguien, voy a bendecir a mis hijos, a mis hijas, voy a bendecir a los hermanos ahí en la iglesia. Bueno, cuando los toco, los está tocando Jesús a través de mis manos, ¿no? Estoy lleno del Espíritu de Dios, ¿no? Y Dios los está tocando a través de mis manos. Nuestras manos son la extensión de Jesús. Veamos cómo lo hacían con imposición de manos. Marcos 16, 18. Esta es la manera que nos dio el Señor en la Gran Comisión. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la manera que nos da en la Gran Comisión el Señor. De ir a ser discípulos, enseñarles todas las cosas que Él nos dijo y estas señales seguirán a los que creen. Impondrán las manos y sanarán. Miren. Este es el método que nos da en la Gran Comisión. No dice aún que tenemos que decir una palabra. Me encanta el testimonio de un hermano que se llama Curry Blake, que es pastor y ministra sanidad. Estaban yendo a una iglesia con la esposa y la esposa estaban yendo en el coche haciendo un viaje bastante largo y la esposa tenía una molestia, ahora no me acuerdo qué dolor tenía, le estaba molestando ahí en el auto. Y le dice, Curry, ¿podés orar por mí? Tengo tal dolor. ¿No podés orar? Y él siguió manejando, le puso la mano en el hombro, la tuvo 5 segundos, sacó la mano y siguió manejando. Y la mujer se lo quedó mirando, como diciendo, vos ministrás a otros y a mí me tocás así nomás y listo, ¿por qué no me dedicás? Y bueno, se lo quedó mirando y le dice, ¿y vas a orar? ¿Vas a hacer algo? Ya está. Y él le dice, ¿te sigue doliendo? Y ahí se analizó la esposa. Ah, no me duele más. Bueno, y dijo este versículo. El Señor, en Mateo 16, 18, en Marcos 16, 18, dice, pondrán las manos y sanarán. No dice que tengamos que decir alguna palabra, no dice que tengamos que hacer nada más. Toco a la persona y es sana. Aún dice, tenemos que llegar y llenarnos de esta verdad, mentalizarnos con esto, porque el límite de la fe es el límite que le ponemos nosotros, ¿no? A que aún en el supermercado vemos un chiquitito enfermo, vemos una persona en silla de ruedas y ni tenemos que hacer un espectáculo, ni decirle, me permitís orar, ni decirle, yo soy evangélico y yo creo en sanidad. Él dice, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pasar, ponerle la mano, ¿no? Y decirle, hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Irnos. O tocarlo como si fuese accidentalmente, pero nosotros a propósito. Y le preguntaban, pero quién se lleva la gloria ahí? Dios nos sana para llevarse la gloria, ¿no? Dios sana como manifestación de su amor.
Y si nosotros decimos, bueno, necesitamos armar todo un show, ¿no? O necesitamos tener una plataforma para estar orando por los enfermos, en realidad tendríamos que analizar nuestra motivación, ¿no? Pero si en realidad la motivación es, veo un nenito que está en silla de ruedas y me duele el corazón esa situación y quiero cambiar esa situación, esa tendría que ser la motivación solamente, el amor con el que nos mueve el Señor. Entonces, ir, tocarlo y listo. ¿Quién se lleva la gloria? Y cuando sea sanado, va a empezar a averiguar. ¿Bien? Así que él decía debemos romper esos límites que nos ponemos, ¿no? De mentalizarnos de que aún en la calle, tocando a cualquier persona que parecería de manera ocasional, pero nosotros lo estamos haciendo con un propósito, ¿no? Deberíamos estar creyendo por sanidad aún así. Porque dice, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si podemos tomar un pasaje de la palabra de Dios, cuando cayó un cuerpo cerca de la tumba de Eliseo, se levantó el muerto. ¿Bien? Sí. Donde ni el muerto tenía el propósito, ni Eliseo tampoco, ni fue así, casual, ¿no? Entonces, debemos romper esas limitaciones que nos ponemos de la fe. Bueno, Marcos 5:23. Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ya acá se lo pedían. Es importante cuando una persona nos pide alguna manera de estar haciendo, de que está esperando la sanidad, poder estar respondiendo a ese pedido que nos está haciendo. Jesús siempre lo hacía. Exactamente. Está creyendo que va a pasar el poder de Dios a través de ese método. Claro. Entonces, si uno se le pone a decir teología ahí, no podés venir a casa y estar orando por mi mamá o estar orando por mi hijo. Bueno, Jesús iba. Miremos, analicemos esto, ¿no? Viene el principal de la sinagoga, Jairo, y le dice, ¿podés venir a mi casa que mi hija se está muriendo? Y era un tirón de viaje. Y Jesús le dice, vamos. ¿Por qué no le dijo, no necesito ir? Yo puedo enviar la palabra y es sana. No, Jairo le dice, quiero que vengas a mi casa, por favor, y que toques a mi hija. Yo sé que si tocas a mi hija va a ser sana. Y Jesús respondió a esa fe. Ahora después vino el centurión y él se pensó, bueno, todo el mundo quiere que vaya a la casa. Y el centurión le dice, no, envía la palabra nomás. Y Jesús sabía que enviando la palabra también había sanidad. Y también enviando paños, que después lo podemos ver con Pablo. Y de tantas otras maneras más. Sin embargo, él respondía a la fe de las personas. ¿Ven? Entonces le dice, ven, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva. Habían visto que Jesús tocaba a las personas y se sanaban. Entonces, bueno, quiero que también toques a mi hija. Estaban creyendo en ese punto de contacto. Y Jesús respondía a eso. Nosotros debemos también responder a eso, ¿no? Antes de poner... Después hay tiempo para explicarles la teología. Y decirles, vení, vamos a aprender la palabra soso. Vení, ¿sabés cuál es la obra completa de la cruz? Vení, mirá lo que dice Pedro, mirá lo que dice Mateo 8, mirá. Bueno, pero en el momento está respondiendo a la fe de la persona. ¿Bien? Y como creíste, dice Jesús, te sea hecho. Marcos 6:2. ¿Qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Lo veían imponer manos a Jesús. 6:5.
en Nazaret justamente. No pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Los enfermos que se acercaron a Jesús, Él les impuso las manos y fueron sanos. ¿Bien? También el mismo método. Marcos 8:23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, este método no traten de usarlo. Si están resfriados menos, ¿no? Escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Este es interesante, que es un testimonio de sanidad progresiva. ¿Bien? Y aún a Jesús le pasó una sanidad progresiva. Pero fíjense cómo estimulaba la fe de la persona y esperaba en el momento la respuesta. Pone las manos, la saca, ¿ves algo? Sí, veo más o menos. Bueno, normalmente, ¿qué haría el predicador promedio? Seguimos en la fila y listo. Bueno, agradecele un poquito que te dio el Señor. ¿No? Normalmente no se pregunta, ¿no? Se impone las manos y listo. ¿Bien? Pero la importancia de preguntar, porque ahí está el contacto de la fe. El contacto de la fe está cuando la persona intenta levantarse. Levántate y anda. La persona se queda tirada así en el piso y dice, no, no puedo, soy paralítico. Levántate. No, no puedo, soy paralítico. Cuando intentó levantarse, ahí actúa el poder de Dios. ¿Bien? Entonces, ¿dónde está el clic del interruptor donde pasa el poder? A través de la fe. Cuando la persona hace lo que está esperando que ocurra. Entonces, ¿ves algo? Veo a las personas como árboles. El Señor no lo dejó. De nuevo. Y ahora los veo bien. Bueno, ahí tenemos una sanidad progresiva. ¿Bien? Lucas 4:40. Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Nuevamente, imposición de manos. Lucas 13:13. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Nuevamente, imposición de manos. Ahora, los apóstoles. Hechos 13:3. Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Bien? A través de la imposición de manos de los apóstoles se hacían sanidades. Estamos en Cristo, nuestras manos son la extensión de las manos del Señor. ¿Bien? Esto es por fe. Debemos alimentarnos de esto y vivir en esto para que cuando llega el momento no tengamos que estar yendo a llenar nuestras lámparas. ¿Recuerdan la historia de las vírgenes? Las 10 vírgenes. Bueno, para que no nos pasen esas cosas, ¿no? Y no solamente hablando del final de los tiempos, en los momentos en los que se necesita tener la plenitud del Espíritu. ¿Bien? Si nosotros continuamente tenemos la lámpara llena, ¿no? Continuamente estamos en la plenitud del Espíritu y ninguna situación nos va a agarrar con la guardia baja. ¿Bien? Entonces, cuando nos vienen a pedir, a golpear la puerta o a pedir algo, y podés estar orando por no tenemos que salir corriendo a orar, espérame que voy a buscar un poco de fe. Porque si voy así, lo único que puedo dar es carne. Bueno, viviendo en esa plenitud, alimentándonos todos los días de palabras de fe, llenándonos con estos estudios, ¿bien? Estamos listos para... Muy importante también el tema de la identidad en Cristo,
de saber quiénes somos en Cristo, nosotros estamos completos en Él. Colosenses capítulo 2 dice que en Él habita la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios está en Jesucristo. Y nosotros estamos completos en Él. ¿Bien? Así que en Él no nos falta nada. Cuando terminamos estas clases, ¿cómo estamos en el Espíritu? Yo cuando termino estas clases me como a Satanás, ¿no? me llevo el mundo por delante, ¿no? Cuando me pongo a estudiar temas de sanidad, temas de identidad, se va inflando el pecho espiritualmente, ¿no? Y somos invencibles con el Señor. Ahora, si vamos dejando, nos vamos achicharrando. Cuanto más vamos dejando el alimentarnos de la palabra, nos vamos achicharrando. Bueno, no podemos permitir eso. Necesitamos estar en la plenitud continuamente. Estamos completos en Él, mantengámonos en Él. ¿Bien? Para que cuando vengan las circunstancias, las situaciones, estemos con la guardia alta, no con la guardia baja. ¿Bien? Segundo método, ordenar. Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó. Dice el Marcos 11:23, de cierto les digo que si dijereis a este monte, ¿bien? Justamente en el contexto de la fe, ¿bien? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte. ¿Bien? La importancia de el estar hablando la palabra de fe. También, acá vemos la orden, el decir lo que queremos que ocurra. Pedro dijo, levántate. ¿Bien? Cuando hay que echar fuera espíritus, es a través de la palabra. ¿Bien? Entonces decimos lo que queremos que haga. Salí fuera, ¿no? Enmudece, sal fuera. Bien. Mateo 8:8 era lo que creía el centurión. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y así lo hizo Jesús. ¿Bien? Ni aún tuvo que decir envío palabra de sanidad. ¿Qué le dijo? Después de solamente di la palabra y mi criado sanará. Ve, tu hija está sana. Anda, tu hija ya está sana. Por la palabra de fe que vos dijiste. Anda, ya está sana. Cuando escuchó ya está sana, ya era la palabra que vino a buscar. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? No hay una palabra clave. O sea, ¿qué digo? No hay una palabra clave. Es la fe. Es la fe la que habla. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Mateo 8:16. 8:32 de Mateo también. Y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. ¿Ven cómo da la orden en los demonios? Da la orden. De qué quería que hagan. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando en una introducción, creo que la primera o la segunda semana, sobre el tema de reprender. ¿Bien? Ah, sí, que teníamos que darle orden que salgan. No claro. Tenemos que reprender, que salgan. Ordenarles claro, que salgan. Es, la palabra reprender es ordenar. ¿Bien? Estamos ordenando algo. Entonces, te reprendo. Estamos diciendo te reto, te ordeno. No significa nada, ¿no? Cuando los evangelios explican sobre reprender, están diciendo la acción que Jesús hacía con otras palabras, o que los apóstoles hacían con otras palabras. Cuando le ordenaban al demonio que salgan. ¿Cómo lo resume el evangelista? Los reprendían a los demonios. En vez de decir todo lo que le decían, dice, de manera general, los reprendían. Después, bueno,
Nosotros, la iglesia, leemos esto y decimos te reprendo, te reprendo, te reprendo, pero no estamos diciendo nada, en realidad. Claro. Es decir lo que queremos que hagan. Mateo 9:6. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, y ahí ven que le da la orden de lo que tiene que hacer. Levántate, toma tu casa y vete, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Bien? Cuando intenta levantarse el paralítico a la orden, ahí son fortalecidos sus pies. Ahí está el poder de Dios. ¿Bien? Cuando intenta moverse la persona. Smith Wigglesworth cuenta un testimonio. El testimonio lo cuenta una mujer que fue sanada por él, que entró en la habitación, Wigglesworth, y le dijo de una manera tan determinante el que se levante de la cama. La mujer estaba postrada hacía muchísimo tiempo y no tenía nada de fuerzas y no se podía ni mover. Y entró con una autoridad y se lo dijo de una manera tan determinante que la mujer dice, por miedo me levanté, intenté hacer lo que me decía, ¿no? Entró a la habitación y dijo, en el nombre de Jesús te levantás de esa cama. Y cuando cuenta la mujer, dice, no lo hice por fe, no, lo hice porque me lo dijo de tal manera que digo, este me va a pegar. Cuando intentó incorporarse, vino la fuerza, se levantó y estaba levantada. Bueno, si está sana ahora, cámbiese. Salga de la habitación y yo me cambio. Tremendo. Así que el ordenar ahí. Levántate, toma tu cama. ¿Cómo a veces las personas estamos atadas cuando somos engañadas creyendo que estamos en esa circunstancia? Que estás atado ya sea en tristeza, en angustia, en soledad, cuando no sabemos muchas cosas de lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Sí. Qué tremendo, qué tremendo. Y estamos a un paso de la libertad, del que se quiebre esa cadena. Claro, solamente tomar la decisión y de creer. Creer. Tomar la decisión y creer. No dudes. Exactamente. Porque eso es lo que va a mover la mano de Dios. Exactamente. Ahí se activa el poder. Bien, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Ven nuevamente. Después de la orden, cuando hace, ¿no? ¿Vieron en las campañas de Anacondia que siempre dicen hagan lo que no podían hacer? Terminan de hacer una oración general y reprenden demonios y después empiezan a hablar sobre enfermedades, ¿no? Diabetes fuera, cáncer fuera, esto fuera, artritis, artrosis. Bueno, terminan. Ahora haga lo que no podía hacer. Bueno, más de la mitad de los milagros ocurren en ese momento. En el momento de la oración se echa fuera todo. Cuando la persona cree para el milagro y va a comprobarlo, ¿no? Ahí se hace realidad. La persona que se queda, la persona que dice, no, a mí no me pasó nada porque no sentí nada, ¿no? Claro, ahí el enemigo le volvió. Lo que se había aflojado en la oración, ¡pac!, se agarró de nuevo. Porque dice, esta es mi incrédula, vamos. Claro. Ocurre ahí en el momento en que activan la fe, ¿no? Bien.
Y respondió Jesús al demonio, el cual salió, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Bueno, acá tenemos un pasaje que dice reprendió, ¿no? Si salió, podemos suponer que le dijo, sal fuera, como lo decía siempre, ¿no? Y este quedó sanado. Así que también ordenando. Marcos 7. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. También a través de una orden. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Tampoco hagan esto en sus casas. Jesús es un profesional. No lo repitan en sus casas. En sus iglesias, si no quieren que les corten la membresía. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Bueno, acá hubo varios métodos, uno de ellos fue el ordenar, el sea abierto, pero también hubo imposición de manos, o sea, lo estuvo tocando en los lugares donde tenía los problemas. ¿Bien? Así que puntos de contacto, problema en la oreja, te toco la oreja, la lengua había que desatarse, te toco la lengua, ¿bien? Tenés un problema en la rodilla, te impongo la mano en las rodillas, ¿no? Y con la palabra echó fuera los demonios. Ordenar. Amén. Bien, bien. Bueno, descansamos 10 y continuamos. Son 9:04, 9:14. Continuamos. Bueno, gracias. Hasta luego.